Palabra de Dios, háblame de él, dime qué hacer para no caer. Palabra de Dios, líbrame del mal. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Jesús Palabra, pan de vida, con nuestra hermana Verónica Arias. Líbrame del mal. Muy buenas noches, queridísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Adoramos al Señor nuestro Dios, glorificamos su nombre, reconocemos su grandeza, su poderío, su majestad. Y le damos gracias por este día que ya casi concluye. Por todo lo que nos ha dado a lo largo de este día, decimos gracias, Señor. Le damos gracias también por el privilegio de poder llegar hasta sus hogares a través de este espacio, Jesús Palabra, pan de vida, por esta, tu emisora María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Te invito para que nos unamos en un mismo espíritu y juntos invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, en esta hora queremos adorarte, bendecirte, glorificarte, reconocer tu amor, tu bondad, tu misericordia y darte gracias, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros si tú no fueras un Padre de amor y de misericordia? En tus manos santas, Señor, depositamos este programa. Te pedimos que tomes el control absoluto, que nos llene de tu presencia, de tu santa unción, porque instrumentos vacíos somos, Señor, vasijas vacías somos, siervos inútiles, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Tú eres, Señor, el que convence, el que redarguye, el que nos instruye correctamente, el que nos aconseja, el que nos corrige, el que nos bendice, el que nos levanta con nuevas fuerzas. Tú eres el todo del hombre. Ven, Señor, a darnos lo que cada uno está necesitando. En el nombre poderoso de Jesús y conforme a tus riquezas en gloria. A ti, Padre de la gloria, que te place darnos tus cosas buenas. Te lo pedimos y te damos gracias en fe. En el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar lectura al Santo Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a una ciudad, y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención el versículo que dice: viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Ve, Jesús ve. Dios ve nuestro interior. El Señor se va al corazón. Podemos hablar bonito, orar bonito, buscar palabras rebuscadas. Podemos hacer muchísimas cosas tratando de llamar la atención del Señor, conquistar el favor que estemos pidiendo, deseando, necesitando. Sin embargo,
A Dios lo mueve nuestra fe. Nuestra fe mueve la mano de Dios en favor nuestro. Bendito Dios. La fe es ese ingrediente que le da sabor a nuestras oraciones y hacen que lleguen agradables al Padre, que sean aceptas. Bendito Dios por nuestro Padre Celestial. La fe nos posiciona en el lugar correcto, perfecto, para recibir de parte de Dios todas sus bendiciones, mucho más de las que podemos imaginar. Dice el Señor en su palabra, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cuál es la fe que Dios espera de nosotros? La que Él ve. La fe que produce frutos como son la confianza, la dependencia, la humildad, la obediencia a su santa voluntad. El Señor ve si nuestra fe es estéril o es fructífera. Si es fructífera, pues esa fe no quedará deshonrada. Quien confía en el Señor ve su gloria, recibe su favor. Por eso necesitamos diario pedirle al Señor que nos avive la fe, que nos la fortalezca, que la haga fructificar. Y eso se logra cuando nos involucramos con su palabra. Sí, porque ya nos va a decir el Señor en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que de tú escuchar palabra de Dios, de tú leer la Biblia, tú le oras al Señor cada vez que tú leas la Biblia o que escuches palabra de Dios. Tú aproveches ahí, le pides, Señor, auméntame la fe en tu palabra. Porque una cosa es creer en Dios, creer que Él existe. Cualquiera, muchos, la mayoría creen que Dios existe. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y la fe que nos alcance el favor de Dios es aquella que le cree a Dios, que le cree a su palabra. Es una combinación, creer en Dios y creerle a Dios. Pidamos al Señor que nos aumente la fe en su palabra, que creamos firmemente en su palabra, para que veamos cada día mayor gloria de su amor, de su poder y de su misericordia, que son eternos. Es eterno el amor, es eterna la misericordia, es eterno el favor de Dios en favor de nosotros sus hijos, pero de manera especial de los que confían en Él. Su misericordia se renuevan cada día, pero experimentan esa misericordia, ese poder, ese favor, aquellos que deciden creerle a Él, a su palabra, y con humildad, pues, presentarse ante su trono de gloria a pedirle según sea sus necesidades. Que Dios nos conceda esa gracia en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos a una pausa musical. Al regreso vamos a estar tocando el tema Levántate. No te pierdas este interesante tema. Disfruta de esta canción. Sientes que no puede más, que todo a tu alrededor se derrumba, no hay luz en tu camino. Anda, no temas. Cuando creas que ya no puedes más, aquí está Jesús. Ánimo, ánimo, levántate, que aquí está el Señor. Sientes que no tienes fuerzas, que no hay paz en tu corazón, que caminas en tinieblas y llantos, lleno de tristeza y dolor, lleno de tristeza y dolor. Ya estamos de regreso en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Decíamos antes de irnos a la pausa musical que hoy vamos a estar tocando el tema Levántate.
y oramos a nuestro Padre Celestial que te levante si estás caído, si estás caída, en el área que sea, física, espiritual o emocionalmente. Si estás pasando por alguna tristeza, algún dolor, por la pérdida de un ser querido, que el Señor te levante con alegría y fortaleza divina. Si estás pasando por cualquier quebranto de salud, que el Señor te levante de esa cama, de esa prueba, conforme a su voluntad. Si es una fuerte crisis financiera, que el Señor te levante en prosperidad. Y así, sin importar el área o la situación que sea, que el Señor te levante a través de este mensaje, de este tema, en el nombre de Jesús y para su gloria. Bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios. Todas las cosas buenas que deseamos requieren de un esfuerzo, de un sacrificio por parte nuestra para poder lograrlo. Las cosas que verdaderamente tienen valor no llegan tan fácil a nuestra mano. Tenemos que sacrificarnos, poner nuestra parte. El Señor bendice nuestro esfuerzo. Bendito Dios. Si se habla de levantarse, significa que se ha caído. Podemos haber caído física, espiritual o emocionalmente. Todos en alguna ocasión hemos caído en una de estas áreas o en las tres. Hay caídas que son ligeras, sencillas, que nos levantamos fácil, pero hay otras caídas que nos han tocado fuerte, nos han pegado duro, que hemos tenido que luchar mucho para levantarnos. Pero si aún estamos de pie, es porque el Señor nos ha ayudado a levantar, nos ha dado su mano poderosa para que sostenidos en Él, pues nos levantemos. De muchas formas y a través de muchas personas, incluso personas que jamás pensamos que el Señor iba a utilizar para ayudarnos y levantarnos. Y hemos visto la gloria de Dios a través de ellas. Hemos visto el amor y la misericordia de Dios. Por eso tenemos siempre que estar en oración, orando al Señor, pidiendo su gracia, pidiendo su ayuda, para no caer, pero si caemos, para levantarnos. Dios sabe nuestra fragilidad, Él nos conoce, Él sabe de qué material estamos hechos, y por eso está siempre pendiente de nosotros, como Padre bueno que es. Así como los padres terrenales estamos atentos a nuestros hijos para levantarlos de cualquier caída, nuestro Padre Celestial con mucho mayor razón está pendiente de nosotros para ayudarnos, darnos la mano cuando caemos, sobre todo cuando se lo pedimos con fe y humildad. Muchas veces vemos a los niños pequeños cuando están aprendiendo a caminar, los vemos a punto de caer y lo dejamos, porque queremos que aprendan a levantarse por sí mismos y que aprendan de la caída, porque las caídas en la mayoría de las veces son buenas, porque nos hacen más dependientes de Dios. Dejamos a nuestros niños cuando vemos que están aprendiendo a caminar y se caen, siempre y cuando esa caída no represente para ellos un peligro. Pero si vemos que esa caída puede representar gravedad, incluso hasta la muerte, pues nos abalanzamos rápidamente y nos lanzamos a socorrerlo para que no caigan. Pues así mismo nuestro Padre Celestial, hay caídas que Él las permite para, con un propósito, enseñarnos alguna lección de esa caída. Para eso muchas veces Dios permite que caigamos, para hacernos más dependientes de Él y darnos una enseñanza, una lección. Porque después de cada caída, por lo general, si nos levantamos con las manos poderosas de Jesús, agarrados de Él, pues vamos a ser más fuertes y vamos a tener más amor a Dios. Y sobre todo habremos aprendido la lección. Y eso nos ayudará a ayudar a otros que vienen detrás de nosotros con la misma situación que nos llevó a esa caída, a ese estado. En la Biblia encontramos muchos textos de personas que cayeron física, emocional y espiritualmente. Y buscaron ayuda de Dios, buscaron el rostro de Dios, se humillaron ante Él y pudieron levantarse, agarrados de sus manos.
agarrados de las manos amorosas de Dios, se levantaron y hoy son contados como héroes de la fe. Vamos a ver algunos personajes que fueron levantados por las manos amorosas y misericordiosas de Dios, tanto a nivel físico como a nivel emocional y espiritual. Y oramos para que a la luz del Espíritu Santo también a nosotros el Señor nos revele en qué área debemos ser levantados en esta hora. Bendito Dios, para que en el nombre de Jesús y por medio de su palabra y de su Santo Espíritu logremos levantarnos y posicionarnos en el lugar que Dios demanda de nosotros para la gloria de su nombre. Tenemos al paralítico del que nos habla el Evangelio de hoy, Mateo 9, versículos 1 al 8. Ese paralítico estaba postrado en cama, físicamente. Estamos hablando ahora las personas que el Señor levantó, que fueron muchas, pero solamente tomamos algunas como modelo. Personas que en las 3 áreas encontramos en la Biblia que el Señor las levantó. Al paralítico de hoy, el Señor los levanta por la fe, tanto de él como de aquellos que le ayudaron. Este personaje estaba, vamos a decir, caído en esa cama. Había caído en cama, estaba paralítico, era paralítico. Había perdido la dignidad, vamos a decir así, porque no podía moverse por sí mismo. No podía valerse por su propio medio para alimentarse, para ganarse el sustento, para tratar a su esposa como esposo. De mucha forma estaba impedido. Bendito Dios, pero el Señor lo levanta por la fe. Por la fe es levantado. Encontramos también en Mateo 9, 18 al 24, a la hemorroísa que llevaba 12 años sufriendo flujo de sangre. Y el Señor la levanta en salud. Por la fe también la levanta en salud. La mujer hemorroísa también padecía, además de esa condición física, también padecía a nivel emocional, porque era rechazada por ser impura, porque era cultura de la época que la persona que padeciera flujo de sangre no podía estar entre los demás, era considerado impuro. Así que en ella hizo una doble curación, ella pudo reinsertarse, reincorporarse a una vida normal, a participar y a disfrutar la vida normal con los demás. La hemorroísa fue curada del flujo de sangre. Otra persona a quien el Señor levanta físicamente es a la suegra de Pedro. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:14 que la suegra de Pedro estaba en cama, con fiebre, y bastó que el Señor Jesús la tocara para que ella fuera curada. Se levantó inmediatamente y dice la palabra que se puso a servirle. El Señor levanta, pero levanta con propósito. Y es lo que Él espera de ti y de mí. Que cuando Él nos levante, salgamos a testificar, a servirle, a colaborar con Él en la construcción de su reino. A nivel emocional, vamos a ver algunas personas que el Señor curó emocionalmente. Las enfermedades emocionales son aquellas que afectan el alma, que salen del alma. Son enfermedades almáticas, sentimientos que afectan nuestras emociones, producidas por traumas, por pérdida, incluso algunas desde el vientre de nuestra madre. Pueden venir enfermedades que necesitan de oración por sanidad interior. Tenemos enfermedades del alma como son la tristeza, las amarguras, los miedos, los temores, las dudas, odios, pérdida de sentido a la vida, depresiones, rechazos, prejuicios, pánico. Pánico, sí. Muchas personas ahora con esta pandemia hemos tenido que estar orando, intercediendo por personas que han entrado en un pánico terrible y hasta en depresión a raíz del virus COVID-19. Muchas personas han entrado. Pues el Señor quiere y puede levantar. Si ese es tu caso, o si te identificas con cualquiera de esas enfermedades almáticas,
u otras que no he mencionado, pero que el Espíritu Santo la conoce. Oramos para que el Señor te levante en el nombre de Jesús. Bendito Dios, y te libere, porque para ser libres nos liberó el Señor. Tenemos el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana, que sabemos no llevaba una vida muy acorde con la palabra de Dios, sexualmente hablando. Nos dice la palabra en Juan 4:8 que esa mujer al mediodía estaba en el pozo de Jacob buscando agua. ¿Por qué ella estaba al mediodía buscando agua? Porque sabemos, y más las mujeres que nos hemos criado en campo, que al río o al pozo se va bien de madrugadita a las 6 de la mañana o a las 5 para coger el agua bien limpia y fresca. Y ella estaba a las 12. Eso indica que ella era rechazada o ella había creado ese sentimiento de autorrechazo. Y por eso iba a las 12 cuando ya el pozo estaba solo, no vacío, no había nadie. También podía ser por miedo. Si ella tenía un hombre ajeno, porque Jesús le dice, tienes razón a decir que no eres casada. Ha tenido 5 maridos y el que tiene no es tuyo. Eso significa que también pudo haber sido que ella tuviera miedo a encontrarse con la esposa de ese hombre con el que ella estaba saliendo. Y por eso iba a las 12. Pero lo importante es que Jesús la levanta, le da su dignidad, al punto que ella sale de ahí a pregonar en su comunidad que había visto, que había conocido al Mesías. Y dice la palabra que se abalanzaron todos para el pozo y le rogaron a Jesús que se quedara allá en Samaria 3 días. Y él se quedó unos días anunciando la buena nueva de salvación. Ahí Jesús rompe con un paradigma que era el odio racial, porque los samaritanos y los judíos no se trataban. Por eso los discípulos de Jesús se sorprenden cuando llegan al pozo y encuentran a Jesús hablando con esa mujer. Una, que no era normal, un hombre estar hablando con mujer, porque a las mujeres no se le daba importancia, y menos el maestro, un ejemplo. Y otra, porque la mujer era samaritana y Jesús judío. Entonces, eso a ellos como que lo inquietó. Pero Jesús vino a romper las barreras. Jesús vino a unirnos. Jesús vino a deshacer todo rechazo, todo legalismo, todas las cosas que no vienen de Él, que vienen a dividir. Bendito Dios. Tenemos también en el caso de Pedro. A Pedro el Señor Jesús lo sana del miedo y de la tristeza. Sí, por miedo Pedro niega a Jesús. Niega a Jesús aquella noche, como dice la palabra y como lo había anunciado el Señor Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Efectivamente, Pedro negó a Jesús y eso produjo en él una fuerte tristeza, porque él amaba a Jesús, pero la humanidad lo traicionó. Lo traicionó la humanidad y lo negó. Pues Jesús, en aquel encuentro que se narra en Juan capítulo 21, lo sana tanto del miedo como de esa tristeza que le había producido el haber negado a su amado Maestro. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo lo sana Jesús? Con la triple proclamación de fe, con la triple profesión de amor. De amor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, le dijo Pedro. Bendito Dios. Otra persona que fue sanada de la amargura, en este caso la amargura, porque la amargura enferma, es lo peor. Una gente amargada, no hay son que le valga. Una persona amargada, la comida no le asienta bien, se enferma. Y lo triste es que contagia a los demás, por lo general. Cuando una persona es amargada, esa casa es un desastre, se vuelve un desastre, un infierno. Esa persona es Noemí. En el libro de Ruth encontramos la historia de Noemí, en el capítulo 1. Noemí vivía en Belén. En Belén surgió un hambre fuerte y su esposo Elimelech decide mudarse a Moab. Ella, esposa fiel y obediente, claro está, se fue junto con sus hijos y su esposo a Moab por causa de la escasez de pan. Resulta que en aquel lugar a donde Abimelech fue a parar,
allá murió. Y muere también los hijos de Noemí. Cuando ella se da cuenta que en Belén ya ha pasado esa hambruna, decide regresar. Y ella, Noemí misma, se autodenomina la amargada, la amarga. Quiso cambiarse el nombre porque Noemí significa dulce. Ella dice que le llamen Mara, que significa amarga, amargo. Ella tenía una amargura. Abandona su tierra por seguir los pasos de su esposo. Y entonces pierde a su esposo y pierde a sus hijos. Ella decide volver, pero decide volver ya derrotada completamente. Pero tomó buena decisión de volver a la casa del pan, a donde siempre debió estar. Y te invito a que leas esa historia de Noemí, porque es bien bonita. Porque al final el Señor les recompensa a través de la nuera Ruth. Les recompensa y le devuelve la dulzura a la vida. Nosotros tomamos decisiones que traen sus consecuencias. Y a veces decimos, pero ¿por qué Dios y por qué Dios? Tenemos que ver qué hemos sembrado. Fue una mala decisión de Elimelech. Quizás su esposa Noemí no lo aconsejó, o quizás lo aconsejó y él no le hizo caso. Pero el caso es que él salió del lugar de donde había pan, porque Belén es la casa del pan. Aunque faltara el pan en ese tiempo, no significa que se iba a quedar así para siempre. No, él salió corriendo, al problema no se le corre. Eso nos da una enseñanza tremenda, al problema no se le corre. Porque nos encontramos entonces con nuestro problema y con otro peor. Pues él le salió corriendo a la hambruna que había en Belén y allá encontró la muerte y la de sus hijos y dejó una esposa amargada. Pero bueno es Dios que cuando tomamos la decisión de enmendar la falta, pues Él nos asiste de nuevo, nos asiste. Y a Noemí pues la vida le volvió a su estado original, a como era antes. Le volvió la alegría, le volvió la dulzura. Porque así es Dios. Hacemos este paréntesis para resaltar esas dos cosas. Que no podemos tomar decisiones en tiempo de crisis a la ligera, sin buscar dirección de Dios. Y como Dios, cuando decidimos enmendar la falta y retornar a Él, pues nos devuelve y multiplicado lo que hemos dejado atrás. Bendito sea el nombre de Jesús. Noemí fue curada de la amargura. Bendito sea Dios. También tenemos otras mujeres que fueron, vamos a decir, sanadas emocionalmente a raíz de obras que el Señor le hizo. A Ana, el Señor la sanó de la tristeza por no poder tener hijo. Ana vivía sumergida en un dolor, en una amargura, en una tristeza, porque no podía tener hijo. Y lo peor era que la amante de su esposo, del Caná, la Penina, la acosaba noche y día, echándole en cara que no tenía hijo, mientras que ella sí. Pero Ana, una mujer de fe y de oración, siempre que tenía la ocasión iba al templo y le pedía al Señor que la asistiera, que la bendijera con un hijo. Incluso le ofreció consagrárselo a él. Y de ahí, de ese vientre de Ana, sale el gran profeta Samuel. La espera valió la pena. Valió la pena la espera de Ana. El Señor la sanó de esa tristeza con el nacimiento de Samuel, y dice la palabra de Dios que le dio otros hijos. Vamos a un corte musical. Al regreso vamos a continuar con este tema, levántate, en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hijo, no crees en mis palabras? Te he dicho, dile a la montaña, muévete, y se moverá. ¿No crees que en mi nombre derribarás murallas?
que librarás 1.000.000 de batallas y confiarás de verdad. Que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Y lo imposible tú podrás ver. Mi nombre enfermo sanarás, si haces mi voluntad nada te faltará, y aunque tú mueras, vivirás. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. De nuevo, en este tu espacio, Jesús Palabra, pan de vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Saludamos y bendecimos a los que acaban de sintonizarnos en este momento. Estamos tocando el tema Levántate. Dios tiene poder para levantar del polvo al caído. A Job lo levantó de la angustia y la aflicción, y le retribuyó al doble lo que había perdido. Al doble de lo que había perdido. Lo sanó de la angustia y la aflicción, que son enfermedades almáticas. Vamos a ver ahora personajes bíblicos que fueron levantados por el Señor de manera espiritual. Personajes que cayeron espiritualmente. Tenemos a David. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 12, 1 al 13, que David pecó contra Dios. Pecó de adulterio, de infidelidad. Pero ese pecado le arrastró a otros, como fue de homicidio. Pues él planificó la muerte de Urías, un gran personaje, un gran hombre que pertenecía al ejército de David. Pero como se arrepintió a través del profeta Natán, a quien Dios usa para confrontarlo, él se arrepiente. De ahí sale el Salmo 51, piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. De ese pecado que David cometió, ese triple pecado, de su arrepentimiento sale el Salmo 51. Porque como nos va a decir el mismo Salmo 51, 19, un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pues el Señor perdonó a David y lo levantó con más fe y amor a Dios. Bendito Dios. Otro personaje que fue sanado espiritualmente, levantado, el Señor lo levanta, es al hijo pródigo. La parábola que encontramos en Lucas 15, 11 al 31, cuenta cómo el hijo pródigo pide la parte que le toca a su padre, lo que le tocaba en herencia, se va y lo derrocha lejos de la casa del padre, lejos de su padre, llevando una vida desordenada de placeres, desenfreno sexual, bebidas, baile y todas las cosas que el mundo sabe ofrecer para acabar y destruir con la bendición de Dios en nuestra vida. Pero el hijo pródigo cae al fondo, a lo más bajo, pues dice la palabra que él, donde encontró trabajo después de haberlo perdido todo, encuentra trabajo en una granja de cerdo,
cuidando cerdo. Los cerdos en ese tiempo eran tenidos como algo inmundo. O sea que a nivel espiritual lo que quiere decirnos es que él cayó en lo más bajo que una persona puede caer. En ese estado, allá en el fondo, se vio el hijo pródigo, espiritualmente, física y espiritualmente. ¿Y qué quiere el Señor resaltar y enseñarnos a nosotros con esa parábola? La misericordia de Dios. Por eso muchos exégetas le llaman a esta parábola la parábola de la misericordia de Dios. Sí, porque aunque se ha titulado la parábola del hijo pródigo, es más bien la parábola de la misericordia de Dios. Pues dice la palabra que el hijo pródigo decide regresar a su casa, se levanta, porque eso es el levantarse. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que no nos quedemos caídos. Él sabe de qué material estamos hechos. Él sabe que íbamos a fallar. Bendito sea su nombre. Él se levanta, él recapacita, él piensa, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Bendito Dios. Y decide regresar. Él hace una autoevaluación, una autorreflexión. Él hace una introspección y se dice para sí mismo: regresaré a mi casa y le diré a mi padre: Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. He pecado contra Dios y contra ti. ¡Wow! Tremendo mensaje para nosotros. Así nosotros tenemos que hacer esa autoevaluación, esa autorreflexión, esa introspección, para, a la luz del Espíritu Santo, ver dónde estamos caídos, dónde estamos apartados de la gracia de Dios, y volver a la casa del Padre. Y dice la parábola que el Padre lo alcanzó a ver de lejos. Eso es amor y misericordia. El Padre estaba pendiente de ese hijo, estaba esperándolo. Y tan pronto el hijo llega, el Padre no le reprocha, no lo recrimina, no lo rechaza, no comienza a echarle en cara el pecado o los pecados que había cometido llevando esa vida desordenada. Ese padre de la parábola representa a Dios, al Dios de amor y de misericordia. Y el hijo le dice lo mismo que había pensado: he pecado contra Dios y contra ti. Pero el padre, lleno de amor, de misericordia, de bondad, manda a sus criados a preparar un banquete, a prepararle cena, comida, a hacer fiesta, a bañarlo, a calzarle sandalias nuevas, a ponerles ropas nuevas. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando nos reconciliamos con Él, cuando reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón, nos reviste con su traje de gracia. Y esos pecados, Él dice la palabra en Jeremías 34, que los manda al fondo del mar. Ya no vuelve a pensar en ellos. Él nos redime, Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos regenera por los méritos de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito y alabado sea Dios, Padre de amor y de misericordia, que levanta a los caídos, que borra nuestro pecado, que lo echa por tierra y nos convierte en criaturas nuevas. En Juan 8, 1 al 11 encontramos el episodio de la mujer adúltera. La mujer adúltera, cómo el Señor la libera de esa atadura, incluso también de la muerte física, porque por cultura de la época la iban a apedrear, pero el Señor, con su gracia, con su sabiduría, con su amor, lo impidió. Cuando el Señor escribe: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí sanó a esa mujer de esa atadura, la liberó de ese pecado, la levantó espiritualmente. Bendito sea Dios, y le evitó la muerte ese día. Porque cuando procedemos al arrepentimiento, también nuestro cuerpo físico es guardado.
Hay muchas personas que han muerto antes de tiempo, podríamos decir así, humanamente hablando. Sí, porque el Señor determina un número de días para nosotros aquí en la tierra, pero nuestra actitud pueden acelerar. Hay jóvenes que han muerto y puede ser que no estuviera en los días del Señor que Él muriera, pero se adelantaron por su desobediencia y llevaron una vida desenfrenada, una vida de rebeldía, una vida de desobediencia a sus padres. No escucharon consejos de nadie y murieron robando, murieron atracando, murieron en la cárcel, murieron en un accidente por andar drogándose, borracho, y así sucesivamente. Entonces el Señor también liberó a esa mujer de morir físicamente ese día en manos de esas personas que iban a hacer justicia según la regla y la ley de ese tiempo. Así es como nuestro Señor Jesucristo, por amor, viene a liberar a los cautivos, viene a dar vista a los ciegos, viene a deshacer las obras de las tinieblas. No importa en cuál o en cuáles pecados tú hayas caído, en dónde tú te encuentres ahora, tirado, tirada en el suelo, sumergida o sumergido en un vicio, en una deuda, en una enfermedad física, en una atadura espiritual, en una cadena intergeneracional, cualquiera que sea tu estado de caída, el Señor viene a levantarte si tú logras creer, y más que creer, creerle a la palabra, creer que Jesús es el mismo de ayer, lo es hoy, lo será por siempre. Hoy el Señor a ti te levanta, hoy el Señor te reivindica, hoy el Señor te devuelve la dignidad, hoy el Señor te libera de esa deuda, hoy el Señor, oh bendito Dios, puede sanarte, puede protegerte, puede evitar incluso una muerte que se esté planificando para ti, que todavía no está en los planes de Dios. Bendito Dios, tienes solamente que creerle a Dios. Hoy el Señor te dice, levántate, tomado de mis manos, que son seguras, que traen la victoria, que son amorosas, que dan salud, que dan prosperidad, que dan bienestar, que dan salvación, que dan vida nueva. Dios quiere levantarte con un propósito. Cuando Dios llamaba a personas, cuando Dios le decía que se levantaran, lo hacía con propósito. Así el Señor tiene propósito para contigo. Quiere que tú colabores con Él en la extensión de su reino. Quiere que tú seas salvo, salva. Quiere el Señor que tú experimentes esa vida abundante que Él compró por amor a precio de sangre. Bendito Dios. Encontramos en la Biblia personas a las que Dios le dio órdenes de levantarse con propósito de enviarlo con misión. A Abraham en Génesis 12 encontramos que el Señor le dice, anda, sal de tu tierra. Anda equivale a decir, levántate de ahí, levántate, sal de ahí y ve a la tierra que te daré. Bendito Dios. Y Abraham obedece al Señor, por eso es contado como el padre de la fe, porque su fe produjo obediencia y confianza. Hizo lo que el Señor le pidió. En Génesis también, Génesis 21, 18, encontramos a Agar. Agar, la madre de Ismael, era la sirviente de Sara. Y Sara se la da a Abraham para que ella le diera un niño. De ahí nace Ismael. Ella, acosada por su jefa, por su señora Sara, decide salir corriendo y se sienta debajo de una mata por allá, abandona al niño en un lugar y decide sentarse para no oírlo morir de sed y de hambre. En eso se aparece el Señor y le dice, levántate, que haré una gran nación. Toma a tu niño de la mano, porque de él yo haré una gran nación. Y esa es la nación que todavía hoy contiende con los judíos, porque para ellos son los herederos, porque Ismael fue el primero, antes de Isaac vino Ismael, pero Isaac es el hijo de la promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿A quién más el Señor llama? Levántate. A Jonás lo manda a levantarse,
para que fuera a anunciar el juicio de Dios a esa ciudad de Nínive. A Jonás, en el capítulo 1, Jonás 1 y 2, encontramos cómo el Señor le dice: levántate, ve a Nínive. De modo que siempre que el Señor llama, anda, levántate, es con propósito. A José, bendito Dios, el esposo de María, el Señor en sueño le dice: levántate, toma al niño y a tu esposa y vete, huye a Egipto. Mateo 2:13. Pues el rey Herodes quería matarlo, porque los reyes magos le habían dicho que había nacido el rey, el Salvador. Y él que no quería soltar la ñoña, no quería soltar su reinado, él pensaba que Jesús venía como un rey normal, revolucionario, como material, a nivel material, no entendía. Él buscó a todos los niños y lo mató, porque como buscando matar al niño Jesús, mató a todos los niños. Pero Jesús fue salvado por el poder milagroso de nuestro Padre, que siempre nos salva de las manos del enemigo. Le advierte en sueño a José que se vaya a Egipto. Y José obedece, sale corriendo, sale huyendo, y por eso el niño Jesús se libra de esa matanza del rey Herodes, que nosotros hoy la reconocemos como la fiesta de los inocentes, el 28 de diciembre, en honor a esa matanza que hubo en aquel tiempo. También el Señor a Felipe lo manda a levantarse para enviarlo a una misión a Gaza. Hechos 26, 8:26. Hechos 8:26. El Señor le dice a Felipe: ve, por ahí va a pasar un eunuco, un siervo de la reina de Candaces. Y ahí Felipe, dice la palabra, que lo arrebata un ángel y lo lleva a ese lugar por donde iba pasando ese señor, ese funcionario. Y usa el Señor a Felipe para explicarle lo acontecido con Jesús, con el Señor Jesús. Y así el Señor levantó a muchos personajes bíblicos, pero también a otros que no están en la Biblia, que son de nuestro tiempo, son contemporáneos nuestros. ¿Cuántos mártires tiene la iglesia? Santos, los primeros padres de la iglesia. A muchos otros también que no están en la historia de los santos, pero que el Señor los levantó con propósito de que fueran instrumentos. A San Pablo, a Saulo, lo levanta del suelo en el que él cayó. Dice la palabra que cuando él pensaba ir a Damasco a apresar a los cristianos, una luz lo cegó, lo tumbó por tierra. Y el Señor lo levanta. Y luego el Señor, encontramos en Hechos que dice, en el capítulo 9, le dice a Ananías: este es para mí un instrumento excepcional. O sea, cuando el Señor nos levanta con propósito. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Que el Señor quiere levantarnos para que en su nombre anunciemos la buena nueva. Anunciemos que solamente en Cristo hay salvación y perdón de los pecados, que solamente en Cristo hay liberación definitiva, hay sanidad, hay restauración, hay prosperidad y bienestar. ¿Cuántas personas visitando brujos porque no conocen de Cristo y creen que su salida, la salida a su problema, a su situación, o la prosperidad en su negocio, o la prosperidad o la protección de sus vidas y de sus bienes está en manos de brujos? Y lo vemos a diario cuando pasamos por esos lugares, botánicas, o cuando tenemos la ocasión de pasar por lugares donde hay emisarios del enemigo, porque los brujos son emisarios de Satanás, son representantes de Satanás aquí en la tierra. Que Dios tenga misericordia y les quite la venda y les libere de toda cadena, les dé arrepentimiento, porque oramos por ellos, no los juzgamos quiénes somos nosotros. Pero vemos cómo personas confundidas, incluso personas de iglesia, visitan esos lugares que no son de Dios, aunque pongan imágenes, no son de Dios. Solamente Cristo puede levantarnos, puede protegernos, puede darnos vida nueva, puede prosperarnos. Así que para eso el Señor quiere que tú y yo nos levantemos, para anunciar el arrepentimiento y la conversión en Cristo Jesús. Anunciar que solamente en Cristo hay salvación y vida nueva, vida plena, vida abundante, comenzando aquí en la tierra. Le oro a nuestro Padre Celestial para que te conceda esa gracia, que te levante
de donde sea que hayas caído. Si te falta la paz, el amor, la fe, la salud emocional, espiritual o física, si estás endeudado o endeudada, que el Señor te levante en esta hora, en el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre bendita y poderosa. Si tienes miedo a causa de todo esto, acontecimiento del virus, que el Señor te levante con fe. Bendito Dios, y te libere de todo pánico, de todo miedo. Si estás deprimido, deprimida, que el Señor te levante. Oh, bendito Dios, con gozo, fortaleza, alegría. Que el Señor te levante en el área que sea que esté necesitando. En el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre bendita y poderosa, que sana, salva, libera y nos protege. Yo se lo pido. Le pido a nuestra Madre María que ella interceda por ti, para que levante tu matrimonio con el vino del amor, la unidad y la comprensión. Levante tu familia, levante a tus hijos si están en vicio. Por intercesión de nuestra Madre María, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Gracias, Padre, por todo lo que nos ha dado, por lo que está haciendo, por levantarnos con nueva fuerza como las águilas. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer de pie firme tras las huellas del Maestro, sostenidos de sus manos poderosas, a través de su palabra que nos dan la victoria, que nos dan la fortaleza, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, toda gloria y todo honor son para ti. Recíbela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Le pedimos al Señor que fije este mensaje en tu mente y corazón, que lo haga fructificar al 100, al 30, al 60 por uno, conforme a su voluntad, para que puedas ver la gloria de Dios. Será hasta la próxima si Dios y tú lo permiten. Shalom, shalom, shalom. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.